Vamos a empezar con nuestra clase. Entonces el tema que hoy nos toca avanzar es la apendicitis aguda. Entonces este tema es un tema que se lleva en cirugía general, lo cual se ha preparado según el programa de diplomado en educación superior. Entonces, al ver la apendicitis aguda, primero vamos a ver la definición. La definición es que la apendicitis aguda es la inflamación de la apendicitis de forma aguda, que va a tener varias causas. La primera causa va a ser un cuadro por un problema obstructivo. La apendicitis aguda va a ser la patología quirúrgica más común de abdomen agudo. Entre las causas de apendicitis aguda tenemos la hiperplasia folicular en más del 60%, en 20% que son los cuadros obstructivos, como ser un ejemplo los fecalitos, en el 4% son las causas inflamatorias y en el 2% los tumores. Entonces, viendo la anatomía normal del apéndice, vemos que el apéndice va a ser un vestigio del nivel del ciego. Esta va a estar ubicada en la parte inferior del ciego, a unos 2-3 centímetros de la válvula ileocecal. Va a tener un diámetro que va a ser más o menos de 10 hasta 15 hasta 20 centímetros de longitud, entre 3 hasta 5 centímetros de diámetro. Va a tener distintas posiciones. El más común, el nivel en Bolivia, es el retrocecal, en más del 60%. Tenemos los apéndices cecales, los apéndices preiliares, retroiliares, cecales internos, cecales externos y los pélvicos. La irrigación del apéndice va a estar dado por la arteria apendicular, la cual va a ser una rama de la arteria ileocólica, y esta va a ser rama de la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso va a ser similar, que va a terminar en la vena porta. Entonces, en la fisiopatología del apéndice vemos que el apéndice se va a causar primero por un cuadro de obstrucción a nivel de la luz apendicular. Esto va a causar un edema, una congestión del apéndice, primero con una afección venosa, linfática, y después una afección arterial. Cuando vamos a tener una afección arterial, va a haber una necrosis de la pared, y esto va a llevar a una perforación del apéndice, lo cual se resume en los 4 estadios del apéndice. Entonces, el primer estadio, que va a ser la fase congestiva, donde va a haber una congestión vascular, como había dicho, una afección venosa y linfática. Acá todavía no va a estar muy afectada. En la segunda fase, que va a ser la fase supurativa, donde vamos a encontrar mayor congestión vascular, ya va a haber una afección venosa y linfática. La tercera fase, que va a ser la fase necrótica, en esta que vamos a encontrar ya una afección arterial. Entonces no va a haber un retorno venoso, y tampoco va a haber un ingreso arterial a nivel del apéndice, lo que va a hacer que se vuelva negro. Por tanto, se llama fase necrótica. Y la cuarta, que va a ser la perforada. La perforada, que va a ser la más complicada para el manejo. Entonces vemos que en el cuadro clínico del apendicitis, lo cual es muy importante conocer el cuadro clínico, ya que este va a ser la principal herramienta para que podamos sospechar y diagnosticar el apéndice, más la ayuda con los medios imaginológicos, pero lo principal va a ser buscar unos síntomas comunes. Entonces, lo primero que vamos a encontrar va a ser que el 50% de los apéndices va a tener una clásica secuencia visceral y somática. Esta es la fase visceral, que se va a hacer la fase prodrómica o la primera fase. Vamos a encontrar lo que es la cronología de Murphy. La cronología de Murphy, que va a ser un dolor migratorio, que se va a iniciar en epigastrio, mesogastrio, y se va a ir a la fosa ilíaca derecha. Va a estar acompañado de náuseas, vómitos, anorexia y fiebre en la primera fase. En la segunda fase, que ya se va a iniciar a las 4 o 6 horas de iniciado el cuadro de apendicitis, vamos a encontrar ya signos clásicos de una apendicitis, como ser un McBurney positivo, que va a ser un dolor en una línea imaginaria que se va a trazar del ombligo a la fosa ilíaca derecha, que este dolor va a estar en los 2/3 externos a la compresión, y el signo de Bloomberg positivo, que va a ser a la descompresión, y un dolor que se va a irradiar a los testículos. Para ayudarnos toda esta clínica hay distintas tablas. Hay la escala de Alvarado, la escala de Ripasa. Entonces, en esta clase vamos a ver con la escala de Alvarado, que nos va a servir este cuadro más que todo para tener una sospecha de una apendicitis. Entonces, una probabilidad de apendicitis. No es un cuadro que nos va a decir
que tenga apendicitis, pero sí nos va a hacer dar la alta probabilidad de apendicitis. En el cuadro se va a clasificar en número de 10. Entonces vemos que si tenemos un puntaje entre 9, mayor a 9, tenemos una alta probabilidad de apendicitis. Si tenemos entre 7 a 8, tenemos una probabilidad de apendicitis. Y si tenemos entre 5 a 6, 7, tenemos una sospecha de apendicitis. Y menor a 4, podemos pensar que el paciente no va a tener apendicitis. Entonces, en esto se toman 3 parámetros: los síntomas, los signos y los parámetros laboratoriales. En los síntomas tenemos 3 puntajes: la inmigración del dolor, un puntaje; la anorexia, otro puntaje; las náuseas, un puntaje. En los signos también se toma 3 parámetros. Uno que es el dolor en el cuadrante superior derecho, que sería el McBurney positivo, un punto. 2 puntos, el rebote, que va a ser un punto, y la fiebre, un punto, mayor a 38 grados. En el laboratorio vemos si el paciente tiene leucocitosis, 2 puntos. Si hay desviación a la izquierda con neutrofilia, un punto. Entonces, sumados, vamos a ir clasificando y vamos a ver si hay probabilidad de apendicitis. Para el diagnóstico de apendicitis, lo primero que vamos a ver es el cuadro clínico. Entonces, para eso debemos tener una anamnesis bien realizada de todos estos signos y síntomas que debe presentar, y nos podemos ayudar con la escala de Alvarado. Después de esto nos podemos buscar con exámenes complementarios, una radiografía de abdomen de pie, donde vamos a buscar los signos apendiculares clásicos, que van a ser un coprolito en la cavidad, niveles hidroaéreos, una asa centinela, una imagen en espejo, borramiento del psoas. No son cuadros que vamos a encontrar en todos los casos de apendicitis, pero sí nos van a servir para la sospecha. Vamos a pedir una ecografía abdominal. No es un estudio que nos va a ayudar mucho para esto, pero sí es algo complementario, más que todo en los casos de patologías dudosas. Los laboratorios, como habíamos dicho, una leucocitosis mayor a 10.000, una desviación a la izquierda y unos neutrófiles. También en la parte del diagnóstico, un tacto rectal. El tacto rectal al realizar vamos a buscar una masa palpable, un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es muy importante para llegar al diagnóstico de apendicitis. En la apendicitis vamos a ver los diagnósticos diferenciales. En los diagnósticos diferenciales será mejor separarlos por sexo y por grupo etario. Entonces, en el sexo, en las mujeres, vamos a buscar ITU, vamos a buscar una cistitis, una patología tubo-ovárica, torsión de ovario, un quiste de ovario, un embarazo ectópico, una endometriosis. Por tanto, es importante que uno sospeche de estos diagnósticos en las mujeres que no tienen una clínica clásica de un apéndice. Para eso pedirá los estudios para descartar estos. En los varones no van a ser las mismas causas. Entonces, la principal causa va a ser una torsión testicular, una adenitis mesentérica, una epididimitis, un cólico removeteral, una gastroenteritis. Entonces, igual hay que buscar estos diagnósticos, solicitar para poder buscar los diagnósticos de enfermedades. En las personas adultas, en el diagnóstico de enfermedades es más importante. Estos toleran más el dolor, por tanto van a tener menos síntomas, menos sospecha, y el paciente va a llegar más complicado. Entonces, en el paciente adulto podemos ver una colestitis aguda, una diverticulitis, una gastroenteritis, una trombosis mesentérica. Entonces, al sospechar de estos diagnósticos, igual hay que solicitar estos estudios en estos casos que no son de causa, simplemente que no parezcan de cuadro apendicular. Las complicaciones generalmente se van a presentar ya en la cuarta fase del apendicitis. En la cuarta fase, como les he dicho, que es la perforada, vamos a encontrar que va a tener una peritonitis, un plastrón apendicular, una piliflebitis, una obstrucción intestinal alta o baja, porque va a haber un hilio metabólico por una desnutrición, por una sepsis, puede llegar en SIOP hipovolémico, en SIOP séptico. Entonces, siempre y cuando no logremos diagnosticar a tiempo. El tratamiento de la apendicitis, como habíamos dicho a un principio, el apéndice va a ser el cuadro de abdomen agudo quirúrgico más frecuente de una emergencia. Entonces, el tratamiento va a ser quirúrgico, 2 tipos de cirugías, la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. Entonces, en la cirugía abierta va a ser como saben, va a ser a través de una cirugía por una incisión media umbilical, una incisión de Rocky Davis, una incisión de McBurney. Entonces, eso se va a valorar según la sospecha de en qué fase podría estar la apéndice. Y si el paciente es obeso, si tiene un estado corporal normal. Según eso vamos a buscar qué tipo de incisión le vamos a ofrecer. También se le ofrece la cirugía laparoscópica
la cual es una incisión, una cirugía mínimamente invasiva, donde vamos a usar puertos, y lo cual igual se va a extraer el apéndice. Y está más indicado, ya últimamente se hace esta cirugía, pero esta más se la puede realizar en las primeras fases del apéndice. Ya cuando tenemos una fase perforada con peritonitis, plastrón, a veces es mejor realizarle una cirugía abierta. Mucho va a depender de la experiencia de quien lo realiza y qué experiencia tienen las cirugías laparoscópicas, pero tenemos las dos cirugías que se puede ofertar. Bueno, como ven, el apéndice es muy importante, entonces hay que seguir repasando, seguir buscando mejores síntomas. Ya en la otra clase vamos a ir repasando y tomando algunos puntos. Gracias.